Profe, ¿yo le puedo hacer una consulta? Sí, sí. Las resoluciones de los ejercicios de la guía, ¿usted no tiene para mandárnosla? No, no lo tengo. Pero bueno, el sentido común siempre es, por ejemplo, ¿cuál hiciste que te genere alguna duda? No, hay algún ejercicio que no llego al resultado, ¿Y cómo sabes que no llegas al resultado si no lo tenés al resultado? ¿no? ¿No? Porque hay alguno que te da la respuesta. Ah, vos querés la resolución completa. Claro, o sea, No el habría la resultado, sino el procedimiento completo. claro, abrirla ahí para ver por soluciones, para que en caso que no podamos tener, llegar a la respuesta correcta, que podamos ver cómo era el procedimiento y así entender cómo se hacía el ejercicio. Vale, sí, esas son cosas que lo pueden ver en la práctica. Este, ¿Cuándo tienen la práctica ustedes? El El jueves y jueves, viernes, ¿no? sí, con usted, porque claro, pero como la estamos viendo completa, por eso. Sí, es que a partir de hoy ya estuve hablando con el reemplazo. Va a venir una chica que se llama este, Jimena y van a tener con Jimena a partir del jueves. Yo voy a estar también para presentarla, pero esas preguntas ya se las van haciendo a Jimena para que se ponga en tema. ¿Sí? De todas formas vamos a hacer algún, algún problema si está relacionado con lo que vamos a ver hoy. Bien, vamos a empezar. Porque estamos terminando ya. Hemos ido rápido terminando. Ya estamos en la unidad 9, dinámica del cuerpo rígido, algunas cosas ya las vimos, ¿no? Esto de torque ya lo vimos, díganme hasta dónde vimos. Esto lo vimos, la segunda ley de Newton para el movimiento circular, sumatoria de torques, momento, este momento de acá, ¿cómo se llamaba? El momento I. Empezamos bien. Momento de inercia por la aceleración angular. Eh, Bien, esto me lo salté, me parece que me lo salté. ¿Me lo salté? ¿Esto lo vi? No, no lo vimos, me parece. Bueno, es así, se los cuento así. Esto se llama teoría de la rototraslación. La rototraslación, como su nombre lo indica, roto es rotar, girar, y traslación, moverse en una línea recta. Entonces la rototraslación es el movimiento combinado de aquello que gira y se mueve en una línea recta. O el ejemplo más típico es la rueda. La rueda que siempre gira en el mismo lugar patinando es movimiento de rotación puro. Pero la rueda que va rodando, por ejemplo en un coche que está trasladándose de un punto A a un punto B, la rueda hace una rototraslación. El coche hace una traslación, pero la rueda hace una rototraslación, porque gira y se mueve en línea recta. Ahí tienen un ejemplo típico, el ejemplo típico es el de la clava. El de la clava que es arrojada desde un punto A hasta un punto B. Este cuerpo que está acá se llama clava, o un bastón, ¿no? La clava en realidad es un poco distinta. Este es un bastón que se tira desde un punto y sigue hay muchos movimientos, ¿no? Diferentes de diversas partes, de diversos puntos de las partículas que conforman este bastón, cuando es arrojado desde la izquierda hasta la derecha. Pero hay un punto que hace el movimiento más simple posible, que es el de una parábola. Por ejemplo, el de este que está acá, cuando vos lo vas girando, si esto va rotando en el medio, ¿no? Tranquilamente puede hacer un movimiento como este, ¿no? Y así, y así.
O sea, es un movimiento muy complejo. Y lo mismo pasa, para que este haga ese movimiento, este tuvo que hacer un movimiento parecido. Los dos hicieron un movimiento muy complejo. Me estoy refiriendo a los extremos del bastón. Mientras que el centro hizo un movimiento muy simple, que es el mismo movimiento que hubiera hecho una piedra sujeto a una aceleración vertical como la de la gravedad, que es una parábola. Ese punto no es un punto cualquiera, sino que es el centro de masas. Y se comprueba siempre que una rotación, porque esto giraba, y traslación, porque esto se ha trasladado, es equivalente, es igual a una rotación pura. Por rotación pura entendemos una rotación alrededor de un centro que está quieto, más una traslación pura, donde la traslación es un movimiento en línea recta, donde no hay nada de rotación. Fíjense que este palito está siempre horizontal. A esto se le llama rototraslación. La rototraslación, cualquier movimiento compuesto de rototraslación, puede descomponerse en un movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masas, más un movimiento de traslación del centro de masas. Por supuesto, este movimiento tiene una energía asociada, energía cinética de movimiento, que va a ser un medio de la masa total del cuerpo por la velocidad del centro de masas, para el movimiento de traslación, energía cinética pura de traslación, más energía cinética pura de rotación. Un medio del momento de inercia respecto del centro de masas por la velocidad de rotación angular al cuadrado. Otro ejemplo típico de esto es el rodamiento sin deslizamiento. La rueda que va rodando, pero que va rodando sin patinar. A muchos les va a sorprender que la velocidad de la rueda, por ejemplo de un coche que se mueve a 100 km por hora, la rueda, hay un punto de la rueda que tiene una velocidad que siempre vale cero. Y ese punto es en el punto de contacto. Por más que el coche se mueva a la velocidad que se mueva. En el punto de contacto rueda calle, rueda asfalto, rueda camino, rueda lo que sea que haya debajo. En ese punto de contacto la velocidad siempre es cero, porque si no el coche estaría patinando en vez de rodando. Y ese resultado se obtiene como se lo voy a explicar ahora. Es un movimiento de rototraslación, por lo tanto equivale a una rotación pura más una traslación pura. La traslación pura es esta, donde la rueda, cada punto de la rueda, fíjense que hay una rueda y abajo hay un camino, hay una superficie de apoyo. Cada punto de la rueda tiene una velocidad idéntica a las otras.
velocidad del centro de masa, velocidad del centro de masa, velocidad del centro de masa, todos son iguales. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y el centro de masa. Todos valen lo mismo. Más esa traslación pura, más una rotación pura. De rotación alrededor del eje. Velocidad del centro de masa. Como es rotación pura, los vectores van haciendo así. Si vos componés esto con esto, componés, me refiero a sumar, este vector con este vector Profe, no se ve a dónde está señalando. forman el doble. ¿Nadie ve la flecha que estoy haciendo? No, profe, no sé. No se ve. Esto es curioso porque a veces se ve y a veces no se ve. Se ve en el video, pero ustedes no lo ven. Ahora, No, tampoco. Ah, se vio el lapicito. A ver. ahora. ¿Esto no lo ven? Se ve el lapicito, pero que no se mueve. Ah, sí, porque yo estoy pintando. ¿Y el cuadrado negro también lo veo o lo veo yo no? No, no se No, preocupe. no, del lápiz. Lo voy a hacer en la pizarra. Esto que les quería decir recién era así. Una rototraslación sería así. El coche que va con sus ruedas haciendo contacto. Entonces esto más esto tiene que equivaler a la verdadera rototraslación. Esto más esto tiene que ser igual a esto. Esto es traslación pura. Esto es rotación pura. Y este es el movimiento real que hace la rueda rodando sobre un camino. Rototraslación. Se escribe todo junto. Punto suspensivo. Esta traslación pura no tiene nada de rotación. Todos los puntos van a la misma velocidad. No importa cuál. Y esa velocidad es la velocidad a la que se desplaza el centro de masa. Digamos, si esta rueda va en un coche que va a 100 km por hora, entonces todos estos vectores tendrían 100 km por hora. Y esto es la velocidad de rotación, que tangencialmente también es de 100 km por hora. Y por supuesto, si el coche avanza hacia la derecha, la rueda tiene que rodar en sentido horario. Por eso pongo los vectores apuntando como lo estoy apuntando. Y esta rotación es pura. Y por supuesto en este punto central la velocidad es cero, porque es una rotación pura. Si vos sumás este vector con este vector, tiene sentido sumar los vectores que están en el mismo punto. Entonces te queda el doble. Primer resultado sorprendente. La parte de arriba de la rueda no va a 100 km por hora, va a 200 km por hora.
esta parte de la rueda viene un vector para abajo y otro vector para la derecha. Conclusión, tiene un vector velocidad así. La parte central de la rueda es este vector sumado con nada. Si acá había 200, acá había 100. O sea, esto es 2 dcm y esto es dcm. ¿Y cuánto vale la velocidad en este punto, que es el punto de contacto? Vale más dcm menos dcm. 0. La rueda, cuando hace contacto con el camino que tiene debajo, lo hace a velocidad 0. Piensen que si no, habría un deslizamiento entre rueda y camino que haría que la rueda patinase. La parte de arriba va a 2 dcm, la parte del medio va a dcm y la parte de abajo va a 0. Bueno, me quedó este de acá, que es un poco para acá y otro poco para allá, es un vector así. Esos son todos los vectores de velocidad que tiene una rueda que se rototraslada. O sea, una rueda que va rodando. Vamos a ver ahora una simulación. Aquí está. Estoy compartiendo una página web con ustedes, ¿verdad? Sí. Este es el movimiento que hace una rueda que se rototraslada. O sea, la rueda de cualquier cosa, ¿no? Que va rodando. La del coche, la bicicleta, una patineta, un patín, lo que quiera. Fíjense que es un movimiento muy complejo, pero que se puede representar, simplificar, como dos cosas que se suman. Esas dos cosas que se suman son ese es el vector de velocidad de traslación pura. Este es el vector de rotación pura. Y esta es la suma de los dos. 0. Doble. 0. Doble. Si la rueda abajo también fuera 100 km por hora, no nos moveríamos nunca. Estaríamos patinando en el mismo lugar. Es por eso que cuando acelerás muy de golpe del punto de reposo el auto patina. Sí, exacto. Ahí tiene que ver también con la transferencia de potencia al suelo, con el coeficiente de rozamiento, etc. Pero en ese caso no habría rototraslación, sino que habría rotación pura. Exacto. Este es un problema que me parece que hicimos, ¿no? Cómo la velocidad queda en función de los parámetros de giro, etcétera. ¿Puede ser que lo hayamos hecho? Yo recuerdo no. ¿No? A ver qué viene después. Vale. Bueno, vamos a hacer este primero. Este es un cable que se desenrolla. Y lo que pretende es conocer B en función de los demás datos. La velocidad con la que va a caer acá al suelo, ¿no?
tienen la masa, el radio, el omega, es un problema conceptual. Y acá estamos recordando cuánto es el momento de inercia de un cilindro sólido, que sería la Roldana, que vale 1/2 de m por r al cuadrado. Bien. Entonces, para un problema como ese, que el bloque justo antes de caer tiene masa m y va girando a velocidad angular omega y tiene radio r. Esto tiene masa m pequeña. Y lo que se quiere saber es con qué velocidad va a caer contra el suelo. Por supuesto, la velocidad es inmediatamente antes del choque, ¿no? Lo posterior es cero. ¿Qué velocidad v va a tener? Bueno, esto se puede resolver por el teorema de conservación de la energía, ¿no? La sumatoria de todos los trabajos de las fuerzas no conservativas, las otras que llamamos, es igual a la variación de la energía mecánica. Fuerza no conservativa, acá no tenemos ninguna, por lo tanto su trabajo va a ser cero, por lo tanto la energía mecánica se conserva. La energía mecánica inicial de esto va a ser, vamos a suponer que esto es cero, que esto partía de una cierta altura h, entonces la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. La inicial va a ser m por g por h, considerando que el cero de energía potencial gravitacional lo tengo acá abajo. Y ya no tengo ninguna otra energía. Y la final va a ser la energía cinética de esto, ¿no? Que es 1/2 de m por v al cuadrado más la energía cinética de esto rotando, que vale 1/2 de i, el i lo tenían ahí, valía 1/2 de m grande por r cuadrado, por la velocidad angular de rotación al cuadrado. Esta velocidad angular de rotación está vinculado a este v no son independientes, porque este v con el que cae el bloque es el mismo v de la cuerda, y la cuerda está unida a la polea firmemente, ¿no? Entonces, el v y el omega están vinculados a través de v igual a omega por rho. Entonces me queda la ecuación m por g por h, 1/2 de m por v cuadrado, más 1/2 de i, que es 1/2 de m por r al cuadrado, por omega al cuadrado. En vez de omega al cuadrado pongo v cuadrado sobre r al cuadrado, y de ahí despejo b. Ya lo hacen ustedes. ¿Preguntas hasta ahí? No se entendió. Vale. Bien. Vamos a dejar esto. Este es otro típico ejemplo de la diferencia que hay entre el deslizamiento y la rototraslación. Supongamos que tenemos dos objetos iguales. El bloque azul y el cilindro naranja.
El bloque azul baja por la pendiente en un plano inclinado sin fricción. Mientras que el disco naranja baja por el plano inclinado con fricción. Porque no se puede uno roto trasladar, no podés rotar rodando si no hay fricción. Sin embargo, esa fricción no desarrolla trabajo. No hay pérdida de energía mecánica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay fricción para que puedas rodar, esa fricción solamente actúa en un punto y no hay desplazamiento. No hay fuerza por distancia. Por ese motivo es que en una rototraslación perfecta no hay ninguna pérdida de energía mecánica. Vamos a ver un poquito más en detalle este punto. Cuando yo explicaba esto que está acá, por ejemplo, cuando esta rueda que va rodando hacia la derecha apoya, habría pérdida de energía mecánica, habría trabajo hecho por la fuerza de fricción, si esto fuera como un todo sin rodar, o sea, como si la rueda estuviera clavada. Entonces ahí sí vos tenés una fuerza de fricción que va para allá, fuerza de rozamiento, y tenés todo este desplazamiento de. Pero acá no tenés todo este desplazamiento de, porque esta rueda va rodando. Entonces, hay un pequeño diferencial de desplazamiento, pero que tiende a cero. Me dirán, sí, pero el desplazamiento es igual, porque la rueda estaba primero en 1 y después está en 2. Y la respuesta es, sí, es verdad que primero está en 1 y después está en 2. Pero ojo, que el punto que estabas en 1 analizando no es el mismo que el que tenés en 2. Porque en 2, este punto ya no es este punto que está acá. En 2, este punto está por acá. Entonces siempre es un nuevo punto el que está en contacto. Y esa es la clave de por qué no hay trabajo hecho por la fuerza de fricción. Distinto sería si la rueda estuviera clavada y vos vas como si fueran clavar los frenos, ¿no? Vas hacia la derecha. Entonces ahí sí hay fuerza por desplazamiento. Pero si no, no. Entonces la justificación de que no hay trabajo es que siempre es un nuevo punto el que está en contacto. Tal cual. Exacto. Si fuera el mismo, entonces ahí sí. Volver. Estaba por acá. Entonces ahí, otra vez estoy compartiendo la clase. La pregunta que hace es, eso lo quería enfatizar porque si uno piensa que el disco naranja que tienen abajo está perdiendo energía por fricción, entonces uno puede estar tentado a pensar que llega más tarde. Porque como va friccionando, pero no, no es el caso. Ninguno de estos dos sistemas pierde energía mecánica. Los dos la conservan. Y pregunta, ¿cuál de los dos llega primero a la base? Vamos a ver la respuesta primero y después vamos a ver el porqué. Aquí está. Ahí está. Ahí lo ven, ¿verdad?
Tienen el cubo, imaginen que es un cubo de hielo, y 4 objetos. El cilindro sólido, con su momento de inercia 1 medio de m por r cuadrado. El cilindro hueco, con su momento de inercia m por r cuadrado. Fíjense que la masa y el tamaño es siempre el mismo, ¿no? La esfera sólida, 2/5 de m por r cuadrado. Y la esfera hueca, verde, 2/3. Primero el cubo, vamos a verlo de nuevo. Primero el cubo, luego la esfera sólida, segundo la esfera, primero el cubo, segundo la esfera sólida roja, tercero el cilindro sólido naranja, cuarto la esfera hueca verde, quinto el cilindro hueco. No importa la cantidad de veces que lo haga, siempre va a ser el mismo resultado. ¿Cuál es la explicación? Como les dije, se conserva la energía mecánica. Eso no tiene que ver porque uno está, aparte de bajando, girando y bajando y el otro solamente baja. Sí, exacto. Es tal cual. Está relacionado justo con eso. Intenté hacer un cubo. Más o menos me quedó. El cubo. Inicialmente todos parten de la misma situación. H. Acá estaba, por ejemplo, el cuerpo X. Cualquiera de los 4 que vimos. El cubo cuando baja convierte la energía potencial en energía cinética. Velocidad aquí abajo. ¿Cómo lo hace eso? Bueno, es de nuevo trabajo de las fuerzas no conservativas igual a la variación de energía mecánica. La energía mecánica, como esto es 0, la energía mecánica 1 y la energía mecánica 2 son iguales. 1 es esto, 2 es esto. Si el 0 de energía potencial gravitacional está acá, en la base, entonces la inicial va a ser m por g por h y la final va a ser 1 medio de m por b cuadrado. M se va con m y me queda que la velocidad para el cubo es raíz cuadrada de 2 por g por h. Mientras que para los cuerpos que rototrasladan, la ecuación tiene un término adicional. Toda esta energía potencial se usa en una sola cosa, en hacer avanzar el cuerpo. Mientras que en estos cuerpos que están rototrasladándose, vos tenés que esta misma energía se comparte en dos cosas, que son energía mecánica inicial, 1, igual a la energía
mecánica final. 2. La 1 de cualquiera de estos cuerpos también va a ser el mismo H. Me quedó muy mala la perspectiva. Si esto es así, el H sería así. El mismo H. Va a ser para, estoy haciendo este, ¿no? M por G por H. Fíjense que empiezan igual las dos ecuaciones. Pero esa energía mecánica ahora se usa en dos cosas. Hay una energía cinética de avanzar, que vale 1/2 de m por v cuadrado, donde velocidad es la velocidad del centro de masa, la velocidad con la que esto va avanzando, velocidad del centro de masa, más otro término adicional que es la velocidad, la energía cinética de rotación, que vale 1/2 de I. Fíjense que todos esos I que vimos recién pueden escribirse como una constante por la masa del cuerpo por el radio al cuadrado. Por ejemplo, para el cilindro sólido esta constante sería 1/2. Yo para no tener que hacer 4 veces la misma ecuación. Para el cilindro, para la esfera sería 2/5, la constante C y así siguiendo, ¿no? Pero siempre es por m por r cuadrado. Entonces de un plumazo estoy analizando todos los cuerpos que había acá, todos los que había. Entonces va a ser 1/2 de I, donde I, ¿qué es? O sea, acá tengo que poner 1/2 de I por la velocidad angular al cuadrado. Porque la energía cinética es rotación. Pero ese I vale C por m por r cuadrado. Y acá tendría que poner la velocidad angular al cuadrado. Pero la velocidad angular ya sabemos que está vinculada con la velocidad del centro de masa, a raíz de que es la velocidad del centro de masas al cuadrado sobre el radio cuadrado. Masa con masa se va. Radio al cuadrado con radio al cuadrado también se va. Y me queda vamos a multiplicar todo por 2 para hacerlo más fácil. 2, 1/2 se va, 1/2 se va. Me va a quedar 2 por G por H, 2 por G por H, y va a ser 1 más C raíz cuadrada igual a la velocidad del centro de masa. Este 1 viene de acá. Sacar factor común. Como esta constante C siempre es positiva, porque por ejemplo, para el cilindro sólido C vale 1/2. Para el cilindro hueco vale 1. Para la esfera sólida 2/5. Para la esfera hueca 2/3. ¿Cuál es el que tiene el valor mayor de C? El cilindro hueco. Vale 1. ¿Y quién es el que llega al final de todos? El cilindro hueco. ¿Quién es el que tiene el valor menor de C? Hay que comparar 1/2 con 1, con 2 con 2/5 y con 2/3. Entonces si yo esto lo ordenara en valores crecientes de C, yo diría que el más pequeño de todos es 2/5, la esfera sólida. Luego sigue el cilindro sólido,
luego la esfera hueca y luego el cilindro sólido, el cilindro hueco. 2/5, 1/2, 2/3 y 1. Rojo, naranja, verde y azul. Rojo, naranja, verde y azul. Fíjense que todo eso está puesto aquí. A medida que el C sube de valor, la velocidad baja. ¿Cuál es la explicación física? Bueno, la explicación física es que los cuerpos que tienen mucho momento de inercia, como por ejemplo el cilindro hueco o la esfera hueca, una gran fracción de esa energía potencial inicial se la tienen que ceder a la energía de rotación, que no es que se pierda en la rotación, porque se sigue conservando la energía, pero no es una energía útil para avanzar. De esa energía se encarga la energía cinética de traslación. Por eso es que llega primero el cuerpo que tiene el menor momento de inercia. Porque de esa energía potencial inicial es el que menos precisa, el que menos fracción precisa para rotar de esa energía. Y puede usar una mayor parte en energía de trasladarse. Profe, ¿en la ecuación de dónde sale el 2? En la segunda línea. Este 2 que está acá. No, el ratón, pero... sí, Porque acá había un medio que estaba dividiendo y otro medio que estaba dividiendo, entonces lo pasé para allá multiplicando. Por eso. Se te trabó, profe. Que un medio que estaba dividiendo en los dos lados lo pasé para el otro lado multiplicando. Ok, gracias. Sí. Ese también es un ejercicio de la práctica, así que ya lo tienen resuelto. Acuérdense de decirle a Jimena cuando la vean el jueves. Bien, entonces de este cuerpo que está aquí, el primero que va a llegar va a ser la esfera sólida, va a ser el primero, ¿no? Alguna de estas dos esferas, la que sea sólida, es la que llega primero. ¿Por qué? Porque es el que tiene menos momento de inercia. Fíjense que la masa no interviene para nada, porque la masa se simplifica. No sé si lo notaron, pero la masa se iba. No depende de qué tan pesado sea el cuerpo. La masa se va, se simplifica. Depende pura y exclusivamente de la distribución de masa. No de la masa en sí, sino de la distribución de masa. Por eso se explica en este apartado. Una rueda con el diámetro más pequeño tiene menos momento de inercia. Tiene mucho menos momento de inercia. La inercia a rotar está relacionada con el diámetro de la rueda.
Del mismo modo que un cuerpo tiene una inercia a trasladarse en función de su masa. Si tiene mucha masa, por más fuerza que vos le apliques, la aceleración que vas a conseguir va a ser modesta. Con los objetos que ruedan pasa lo mismo. Si tiene mucha inercia, por más torque que vos le metas, la aceleración angular va a ser baja. Un ejemplo de esto lo tienen los Monster Truck, ¿no? Que a mi hijo le gusta mucho verlos. Esos camiones que tienen una rueda gigante, ¿no? Tienen unos motores que son incluso mucho más potentes que cualquier camioneta preparada que puedan ver por ahí. Y sin embargo, cuando aceleran, no son una gran cosa. ¿Por qué? Bueno, porque el momento de inercia que tiene una rueda como esa es infernal. Hay mucha masa, mucho peso distribuido lejos del centro de rotación. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Son 20:10 hasta las 20:30 y luego seguimos. Dale, profe. Bueno, vamos a continuar. Estamos por aquí. Ahí estoy compartiendo de nuevo la clase con ustedes. Vamos a ver un concepto nuevo. Bueno, no tan nuevo no es, sino que es algo que ya conocemos de la dinámica lineal y que está aplicado ahora a la dinámica rotacional, que es lo que venimos haciendo, que es el trabajo y la potencia en el movimiento de rotación. Supongamos que ejercemos una fuerza sobre un objeto que está girando, o nosotros lo ponemos en movimiento, como sea. Es una fuerza tangencial, que es la que está mostrada en el gráfico de la izquierda, que representa la situación de la derecha. Y al aplicar esa fuerza, por supuesto hay un desplazamiento que está marcado por el arco en azul. Ese arco en azul está relacionado con el radio y con el ángulo a través de trigonometría básica. Radio por diferencial de θ es el diferencial de arco de S. Y fuerza por distancia sabemos que eso es trabajo. Por lo tanto, ese diferencial de trabajo, y hablo de diferencial porque la fuerza es una fuerza concreta, pero el desplazamiento ha sido infinitesimal, es de S. Entonces por eso me queda diferencial de trabajo igual a F por R por el diferencial de θ. Si la fuerza siempre es constante y vale lo mismo, sabemos que fuerza por radio, fuerza por brazo de palanca, es torque. Ahí hay que agregar que hay un seno o un ángulo, pero ese ángulo es 90 grados. En este caso, por eso es que no interviene. Seno de 90 es 1. Recuerden que el torque es brazo de palanca por fuerza, producto vectorial. En este caso, F tangencial por radio. Por eso aparece el tau, ese tau sub z, porque es un torque que apunta en el eje z, que es vertical. Por el diferencial de θ, que si este torque se mantiene constante y vale siempre lo mismo, entonces directamente ponemos ángulo final menos ángulo inicial y ya está. Si el torque varía punto a punto, entonces bueno, ahí sí tendré que hacer una integral. ¿En qué se mide el trabajo? Bueno, en newtons de fuerza, por metros de radio, por el diferencial de θ, que son radianes, que ya sabemos que es una unidad que pasa desapercibida. Ese newton por metro ya sabemos que es joule. Entonces cuando al torque se lo multiplica por el ángulo, el resultado es el trabajo. El torque empleado en una rotación determinada, por una cantidad angular delta θ,
es el trabajo en Joule. Si yo ese trabajo lo divido por la cantidad de tiempo, obtengo la potencia. El torque por el ángulo dividido el tiempo, sabemos que es la velocidad angular, entonces me queda que la potencia es torque por velocidad angular, que es el análogo rotacional de esa ecuación que vimos para la dinámica de traslación, que decía que la potencia es fuerza por velocidad. Aquí el papel de la fuerza lo juega el torque, y el papel de la velocidad de traslación en metros por segundo, aquí lo juega ese papel, la velocidad angular en radianes por segundo. ¿En qué se mide la potencia? Bueno, en unidades de torque, que son el newton metro por radian sobre segundo. Eso es joule sobre segundo, y eso sabemos que es watt. La potencia, y con independencia de si es traslación o rotación, siempre se mide lo mismo, que es watt. Esa es la unidad. Potencia es igual a torque por velocidad angular. Momento torsor, tau, por velocidad angular. Acá tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el torque del motor de un coche si a 5.000 revoluciones por minuto la potencia declarada por el fabricante de 120 caballos? Bueno, 120 caballos lo paso a watts, lo divido por la velocidad angular en radianes por segundo, que es lo que hace el sistema ahí, y me da el torque en newton por metro. Ese es el torque típico máximo que tiene un motor típico de un coche segmento B o C. 168 newton metro. Hay otro concepto que es muy importante en la dinámica de rotación, que es el momento angular L de una partícula. Es muy importante en física porque hay un teorema muy importante de conservación de esta cantidad. Ya saben a esta altura que los teoremas de conservación son especialmente apreciados porque permiten vincular dos sucesos que ocurren en momentos diferentes, con independencia de lo que ocurrió en el medio, que puede llegar a ser muy complejo y desconocido, como pasa con el teorema de conservación de la energía. Energía antes, energía después, son iguales, más allá de lo que haya pasado en el medio. Este momento angular que vamos a ver ahora se representa con la letra mayúscula L y es el análogo rotacional del momento lineal que vimos P. P era un vector que representaba la inercia en movimiento, m por v, y L va a ser también un vector que representará la inercia rotando. La inercia, en vez de en movimiento de traslación, será la inercia en movimiento de rotación. Esa L vector se define como el producto vectorial entre R y P. Supongamos que tenemos un eje Z, vayamos al gráfico de abajo. Un eje Z que está saliendo de la pantalla.
Y en el plano de la pantalla tenemos los ejes X e Y. Tenemos una partícula M que está a una distancia R de ese centro de rotación, eje O. En ese momento esa partícula tiene asociado, porque tiene una cierta velocidad tangencial, y como tiene masa, si tiene masa y tiene velocidad, tiene momento lineal P. ¿Cuánto vale? M por B, que es el vector que ven en verde. Hay dos componentes del vector P que nos interesan. Hay una componente que va como R, que será P por el coseno de phi. Esa P por el coseno de phi no nos va a importar, no va a ser relevante. Y hay otra componente de P, que es la que sí está marcada en el gráfico, como otro vector más tenue en verde, que es P por el seno de phi. Ese P por el seno de phi tiene la particularidad de que es ortogonal a R. Forma 90 grados con el radio R. Ese es el P que nos interesa. Y ese es el P que hace momento angular. Hace un momento angular L que vale R por P. Y si ustedes aplican la regla de la mano derecha para el producto vectorial, verán que L es un vector que sale de la pantalla. Por eso tienen abajo, en el centro, en el eje de rotación, un L que sale de la pantalla apuntando como el eje Z. ¿Qué unidades tiene? Bueno, las unidades de posición por R, masa por M y velocidad por V. Kilogramo por metro cuadrado. El metro cuadrado viene de R por V sobre segundo. Ese es el momento angular. Algo tiene momento angular cuando una componente de P, cuando hay una componente de P que proyecta una fracción de su valor ortogonal al radio. Si no hay ninguna de esa proyección, entonces no va a haber momento angular. Lo que vimos para un solo punto también es válido para todos los puntos, porque ese punto que vimos en particular no tiene nada de singular. Veamos, por ejemplo, el cuerpo rígido que tienen a la izquierda. Un cuerpo rígido no es más que una colección de diversos puntos MI ubicados en posiciones radiales I. Cada uno de esos puntos tendrá una velocidad VI, que ya sabemos que va a ser RI por omega. Ese cuerpo rígido está girando con velocidad angular omega respecto de ese centro, respecto de un eje que pasa por el punto O. ¿Cuánto va a valer el momento angular? Bueno, vamos a la ecuación. Va a valer R por M por B. R por M por B, donde B es R por omega, que es lo que tienen entre paréntesis. O sea que ¿cuánto vale el momento angular de ese puntito que vimos ahí? MI por RI, reordeno los términos, al cuadrado por omega. Fíjense que ya no aparece ningún seno de nada. ¿Por qué? Porque esto, como es una velocidad tangencial, ya de por sí es perpendicular a R.
Entonces aparece un seno de 90 que ya sabemos que da 1. Pero ese mi por ri al cuadrado ya lo conocemos y es el momento de inercia de ese puntito en particular. El momento angular total de todo el cuerpo no va a ser otra cosa que la sumatoria de los momentos angulares individuales de cada uno de esos puntitos, que es la cuenta que tienen ahí a la derecha. Si yo sumo todos los mi por ri, los omega no tienen subíndice i porque todos los puntos de un sólido, como es rígido, todos van a la misma velocidad angular. Entonces toda esa sumatoria de mi por ri al cuadrado, entre paréntesis, no es otra cosa que el momento de inercia. El momento angular es el momento de inercia por la velocidad angular. L es igual a I por omega. Fíjense que es una ecuación vectorial. L es un vector. Y es igual, bueno, igual no, pero representa lo mismo, que en la dinámica translacional tratábamos como P. Si tengo un cuerpo por aquí que va con velocidad v, decimos que tiene un vector P, y ese vector P vale m por v. Si tengo un cuerpo que está rotando respecto de este eje O, decimos que tiene un momento angular L, que vale el análogo de m, el escalar I, por el análogo de b, el vector omega. Tiene un momento angular I por omega. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Repito, la unidad de L es el kilogramo por, sería kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. Lo habíamos visto por acá. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Esto es para un solo punto. No es para un sólido rígido. Lo que se define para un solo punto, luego se hace extensivo a una colección de puntos. Entonces, para una colección de puntos, que en definitiva eso es un sólido, el momento angular directamente es I por omega. Pero esto viene de acá, es una extensión de esto. Y aquí vamos a la conservación del momento angular. L es R por P. Vamos a hacerlo así. L es igual a R por P. Vamos a ver qué pasa cuando esto varía en el tiempo. Derivada de L respecto a T va a ser igual a
la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero la derivada de r respecto a t es el vector velocidad. Y p no es otra cosa que m por el vector velocidad. Quiere decir que el producto vectorial de b por m por b, ¿cuánto va a dar? 0. Porque el producto vectorial de dos vectores colineales es 0. Porque aparece un seno de algo y ese seno es 0. Porque el ángulo es 0. Entonces lo único que subsiste en esta cuenta es esto. ¿Y cuánto vale r por dp a dt? Bueno, pues va a ser r por m por d, porque eso es p. Pero m lo puedo sacar un poquito para aquí porque la masa no varía en el tiempo. Y me queda la derivada de b respecto a t. Pero esto a cuánto es igual. A la aceleración. Y la masa por aceleración, que era la fuerza. Y el radio por la fuerza, que era el torque. ¿De dónde empezamos a dónde terminamos? A esto se le llama el principio de conservación del momento angular. Y se escribe así. La derivada del momento angular respecto al tiempo es igual a la sumatoria de los torques. Y por supuesto son torques externos, porque los internos suman 0. Y es el análogo rotacional de derivada de P respecto a T igual a la sumatoria de las fuerzas externas. Esto es para traslación y esto es para rotación. Hay una analogía completa entre lo uno y lo otro. ¿Preguntas? Esto es lo mismo que tienen aquí.
Comparto mi pantalla con ustedes, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. ¿De dónde sale esta energía cinética? ¿Por qué aumenta tanto de velocidad? Miren esto. Lleva patines. Esto es acero, ¿no? Acero inoxidable. Es pesado. Miren la distancia que hay entre el patín de la pierna que tiene abierta aquí. El brazo no es casual que esté alejado de su torso. Y miren el punto de apoyo. Fíjense. Está lejos el patín, lejos el brazo. No hay otra cosa que pueda poner más lejos, ¿no? Porque un cuerpo tiene dos piernas, dos brazos. No es casual esta distancia de separación entre el eje de rotación que pasa por su pie de apoyo y esta distancia a la que está puesto este patín de la pierna que tiene abierta hacia mi derecha. Aquí claramente el momento de inercia es muy alto, porque hay mucha masa separada del eje de rotación, m por r cuadrado. Es tan rápido el movimiento que hace que lo voy a poner a velocidad de rotación más pequeña. Fíjense que ahora ha puesto toda la masa de sus extremidades, que es lo único que puede mover a voluntad, hablo de la pierna y del brazo, alrededor de su eje de rotación y tan cerca como es posible de su eje de rotación. De tal modo que ahora claramente el momento de inercia se ha reducido drásticamente comparado con el momento de inercia anterior. Y ahora es cuando empieza a girar cada vez más rápido. Y ahora para frenar vuelve a aumentar el momento de inercia. La explicación de esto que ella acaba de hacer es la que vieron recién. La física de esto es un simple ejemplo entretenido de lo que acabo de decir. Está en todas partes, la ecuación es. Cuando andas en bicicleta también está. Derivada del momento angular respecto al tiempo es igual a la sumatoria de los torques externos. Cuando ella empieza a girar, acá está el suelo, acá está cuando
está con la pierna levantada. Y así es como termina. Este es el antes y este es el después. Antes, después. En primer lugar, veamos, para aplicar esta ecuación, la sumatoria de torques, ¿cuánto dará? Bueno, acá evidentemente hay una fuerza, que es el peso, pero el peso pasa por el punto de apoyo. Cada vez que una fuerza pasa por el punto de apoyo, ¿qué torque va a ser? Cero, porque la distancia es cero. Exacto. Y además tenés un seno de 180 grados que te da cero también. Porque R y F van al revés. Sea como fuere, te da cero por todos lados. Conclusión, en este proceso, el momento angular se conserva, porque su derivada temporal te da cero. Entonces esta ecuación lo que te está diciendo al decirte que esto es igual a cero, es que el momento angular L1 y el momento angular L2 son iguales. No, esta ecuación no te dice que el momento angular es cero, te dice que su derivada, o sea que su rapidez de cambio, que su cambio, es cero, que no es lo mismo. ¿Y cuánto vale L1? Bueno, pues L1 es el momento de inercia I1 por la velocidad angular omega 1. ¿Y cuánto vale L2? El momento de inercia I2 por la velocidad angular omega 2. Este momento de inercia con la patita así para la derecha, un poco por poner la pierna así, y otro poco porque el patín pesa bastante, es de acero y está a mucha distancia, y aparte porque los brazos también iban por acá, hace que este momento de inercia I1 sea grande. Mientras que cuando está con el torso así bien reunido respecto del eje de rotación, que sería la situación 2, el momento de inercia es pequeño. Por eso lo escribo así, ¿no? Como es I1 por omega 1, si este I1 es grande y este I2 es pequeño, cuando yo los multiplique por el omega, la igualdad se tiene que respetar. Entonces la única forma que hay es que si el I1 es grande, el omega 1 tiene que ser pequeño. Y si el I2 es grande, el omega 2, perdón, si el I2 es pequeño, el omega 2 tiene que ser grande. Por eso acá rota a poca velocidad angular y acá a mucha velocidad angular. Porque ese aumento en la velocidad angular ha surgido a expensas de una disminución del momento de inercia. Hay una experiencia que está muy buena, el que de ustedes lo pueda hacer. Yo en el laboratorio está, ¿no? Pero bueno, no lo podemos hacer. Pero el que tenga una silla giratoria, háganlo porque está realmente es muy instructivo acerca de cómo funciona el universo en el que vivimos, ¿no? Que no solamente explica la rutina de movimiento de una gimnasta como la que vimos recién, sino que explica muchísimas cosas más, ¿no? del universo en el que estamos, ¿no? Desde rotación planetaria hasta muchas otras cosas, ¿no?
Pues ya les digo, el movimiento de andar en bicicleta tiene que ver con esto también. Está profundamente ligado a esto. A lo que iba es que se me fue el hilo de lo que estaba diciendo. Ah, sí, lo de la silla giratoria. En la silla giratoria, primero procúrense un lugar que tenga cierto radio en el que no vayan a romper nada, ¿no? Y entonces yo lo hice hasta el año pasado, para una clase lo había hecho, después la silla giratoria la regalé y ya ahora ya no la tengo. Pero la experiencia es así. Es así. Les describo cómo sería. Se ponen la silla giratoria, en general tiene un apoyo así, rueditas evidentemente. Entonces aquí está la silla giratoria. Entonces ustedes que están por acá, tomen dos botellas de gaseosa llenas, o dos botellas de vino, lo que tengan, dos botellas de cerveza. Si tienen dos mancuernas de gimnasio, mejor, ¿no? Y entonces con los brazos así extendidos y sin tocar en el suelo los pies, le piden a un amigo, a ustedes mismos, impulsándose con el pie, se dan un pequeño empujoncito, levantan los pies y con las manos así extendidas van a ver que empiezan a girar lentamente, ¿no? Acá estoy representando los brazos con dos botellas. Si a las botellas las acercan rápido al torso, a su centro de rotación, y hacen esto, van a ver que acá, si giraban con esta velocidad modesta omega, cuando hagan esto enseguida empiezan a girar con una velocidad mucho mayor, omega mucho más grande. Y luego cuando vuelven a alejar las botellas del centro de rotación, la velocidad disminuye otra vez. ¿Por qué? Porque en este ejemplo también la sumatoria de torques es cero. Es aproximadamente cero porque la silla no es perfecta y hay una pequeña fricción contra los rulemanes de la silla, el cojinete de la silla y también un poquito con el aire, ¿no? Pero para las velocidades que se van a manejar es una fricción relativamente pequeña y el efecto se nota perfectamente. Y se nota tanto más mientras mejor es la silla, mientras más calidad tenga para rotar. Bien. Estoy compartiendo el video de nuevo, ¿no? Sí, profe. So tell me why should it be true? I get a kick out of you. Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one step, that would bore me terrifically too. Then I get a kick out of you. Never ridden a bike without
Acá esta rueda de adelante, ustedes la ven un poquito rara, porque es una técnica para aprender a andar en bicicleta. Esta rueda delantera no es la original de la bicicleta, sino que es una rueda que tiene un motor y una batería y va girando, entre comillas, sin ningún tipo de contacto con la rueda principal. No es una rueda motriz. Es una rueda que simplemente gira dentro de la otra rueda, con mucha masa, de tal modo de proveer al sistema de un gran vector de momento angular que sale según el eje de la rueda. Ahora les voy a explicar para qué. Gyro bike, and it's sort of a gyro wheel for a bike. And what it is it basically eliminates the need to have training wheels on your bike because of this device here. And it's got rechargeable batteries, so you just hook it up in there. And what we're going to do is we're going to put this on my daughter's bike, and we're going to test it out. She's sort of a little wobbly right now without training wheels, but this thing is actually going to help stabilize it. So just to show you how it works, you push the button, there's a beep, and you can see up close that the Ahí está it's girando. starting to revolve, starting to make some noise. You can see on this side, psychedelic looking. Alright, and so what I'm going to show you now is actually once it goes to full speed, it'll actually almost stand on its own. So it has 3 settings, and I'm putting it on the most stable setting. And so we're going to put it down now and take a look. Alright, so here it goes. And what I'm going to do is just sort of slowly roll it along here. It's almost at full speed. Here we go. And you can see it is balancing by itself. Se pone, uno diría, el que no sabe de física, ¿no?, que se puso más dura la rueda, en el sentido de que es más difícil de voltear. ¿Por qué es más difícil de voltear cuando está girando la rueda que cuando está quieta? Porque la derivada del momento angular respecto al tiempo es igual a la sumatoria de los torques externos. That's just because it's going so slow. Alright, so what we're going to do is we're going to attach this onto a bike, and we're going to test it out in a little bit. Alright, so we're going to take off this front wheel off of this bike, and then put the gyro wheel onto it, and you have to be sure that you align it to the... Bien. Es decir, cuando vos tenés la rueda esta de la que les estoy hablando, así apoyada en el suelo, vista de frente, cualquier mínima inclinación de esta rueda, por ejemplo cuando la rueda se pone así, hoy vamos a exagerar un movimiento de un poquito de balanceo hacia la derecha. Aquí no había torque porque la fuerza pasaba por el punto de apoyo, pero aquí sí, porque la fuerza es así
y aquí tengo, respecto de este punto, este R, y entonces aparece un torque que me quiere continuar el proceso y acelerarlo, el torque haciendo que la rueda se caiga del todo hacia la derecha. ¿Me están entendiendo lo que les digo? No. Bien. Cuando esto está girando y tiene un momento angular, L, que será tanto mayor este vector del momento angular, mientras más rápido giro, más inercia tenga a rotar la rueda, mientras mayor momento de inercia tenga. Entonces la ecuación esta, derivada de L respecto a T, igual a la sumatoria de los torques externos, lo que te está diciendo es que para cambiar el vector L necesitas un torque externo. Y si este vector L no está, entonces hacer este movimiento no tiene ningún tipo de costo. Por eso una rueda que está quieta es imposible que se mantenga en el mismo lugar. Enseguida se voltea para un lado o para el otro. Mientras que la rueda que está girando ya tiene un vector L. Y torcer este vector L no es gratis. Si inicialmente estaba así, y vos a la rueda la querés torcer para caerte a propósito, y ponerlo así, esto sería el L1, este me salió un poco grande, y esto sería el L2, entonces esto queda así. L2 menos L1 sobre delta T igual a la sumatoria de los torques externos. L2 menos L1. L1 va para allá, menos L1 tiene que ir para allá, entonces va a ser L2 menos L1. El torque del que estamos hablando, para lograr cambiar ese momento angular, tiene que terminar apuntando en esa dirección, en la dirección de cambio del momento angular. Y tendrá que ser tanto mayor ese torque, mientras mayores sean esos momentos L. Vamos a terminar con otro ejemplo. So this is the gyro. Bueno, esto era lo mismo, era muy parecido. Esto. A ver, ya lo están viendo. A esto se le llama precesión giroscópica.
Vamos a volver esto a la velocidad normal. So torque, momentum, and force. Those are two examples of some pretty common vectors. So if I have a cart moving along here, it has some momentum in that direction, and if I apply a force to it, I can change its momentum. So for example, if I push it to the right, then its momentum will increase to the right. It all makes Ahora a lo lot que of está sense. haciendo es una analogía entre la dinámica lineal y la dinámica rotacional. Si vos aplicás una fuerza, la fuerza que logra, que cambie el momento lineal, ¿no? Entonces lo que te está diciendo la ecuación esta que vimos recién es que si aplicas un torque, lo que logras es que cambie el momento angular. Well, there's a similar statement we could make about rotating bodies, which is that a torque increases the angle. Es imposible que esta rueda que está sujeta de una sola parte del eje se mantenga firme en posición vertical, porque enseguida aparece un torque que lo hace girar. Lo hace girar hasta voltearla y poner el plano de la rueda en una posición completamente horizontal. Pero sin embargo, si la rueda está girando, van a ver que el torque, si bien es cierto que va a seguir estando, ese torque ahora se va a usar en cambiar la dirección del momento angular. Angular momentum of an object in the direction of that torque. So let's try to figure out those terms. If I apply a force down on this side of the wheel, I create a torque. Now torque is force times the distance from the rotating axis. You could call it R. So torque is the force applied times the radius away from the turning axis. Now what's the direction of that torque? Well, we actually use a right-hand rule to define this. And so what you do is you put your fingers in the direction of the radius from the turning axis and curl them in the direction of the force, and your thumb points in the direction of the torque. So the torque is actually out this way at 90 degrees to the force. The force is down that way, but the torque vector is actually pointing out this way. So the angular momentum of this wheel is being increased in that direction. So the more I apply this torque, the more I increase the angular momentum of the wheel in the direction of the torque. So I'm making this wheel have a very large angular momentum out towards the camera, out towards you. Now before I go any further, let's have a look at this setup that I've got. I have a wheel here hanging from only one side by this rope. And so right now there's actually a torque on the whole system if I let go, because the weight of this wheel is pulling down, and that force is applied at this distance away from its pivoting point there. So if I let go, well, it does exactly what you'd expect. The wheel swings down this way. But I want to see that as an example of rotational motion. There's a torque which is pointing out this way, which is trying to increase the angular momentum of the system in that direction. Now, angular momentum in that direction requires that the whole system starts swinging anti-clockwise. And so that is what happens. But what happens if I only let go after I've already spun up the bicycle wheel? Well, in that case, the bicycle wheel would already have angular momentum this way, and so a torque pushing that way actually swings this angular momentum round that way. Okay, so let me try to get the wheel spinning and make it work. Come on. Oh, look at that. It's rotating as we predicted. See, the angular momentum vector is pointing out this way, but torque is pushing it this way. So angular momentum, torque, and torque is pushing that angular momentum vector around. Except ¿Ven cómo rota para el otro lado? Se los voy a mostrar ahora. Acá se ve mejor todavía. And then we'll put it in here. ¿Preguntas hasta ahí? Notice the way I'm spinning it, holding it away from you now. I'm going to change it and do it differently next. There it goes. About 10 seconds.
Fíjense para el lado que rota. And it rotates seen from below clockwise. Now it's going this way, and I'm going to redo the experiment, changing the direction of rotation, and then it will go the other way around. Now the angular momentum, rotating like this, is pointing here. Spin angular momentum is pointing. ¿Ven? Entonces, lo que está sucediendo, lo que decía el chico antes y el otro señor después, es que si lo tienen sujeto así y tienen el eje así y la rueda va por acá así, entonces tienen el peso de la rueda va para acá, el vector radio va para acá, entonces el R por F va así, entonces el torque va según el eje, o sea, si esto es así, si esto es X y esto es Y Z sale de la pantalla, entonces el torque sale de la pantalla así. Va según el eje Z el torque. Sale de la pantalla. Mientras que la fuerza iba según el eje Y y el radio, el punto de apoyo, el brazo de palanca, iba según el eje X. De acuerdo a este gráfico que está acá. Entonces, si la rueda ya está girando y ya hay un gran vector L para allá, que sería el L inicial, L1, es una rueda que gira para allá, o sea, esta parte de la rueda van así. La ecuación lo que me dice es derivada de L respecto a T igual a la sumatoria de los torques externos. Acá evidentemente hay un torque, que es este torque que les acabo de mencionar acá. Entonces esta ecuación sería L2 menos L1 sobre delta T igual a torque. Por supuesto esto es un vector. El delta T lo puedo llevar para allá. Torque por delta T. O sea, que el momento angular 2 va a ser igual al momento angular 1 más torque por delta T. Es decir, que el momento angular 2, el final, es el momento angular 1, que ya lo tengo porque ya sé para dónde iba a girar la rueda, más otro vector que es torque por delta T. Que torque por delta T, fíjense que L1 va según el eje X. Torque es otro vector que no va según el mismo eje X, sino que va según el eje Z. Por lo tanto, el L2 ¿para dónde va a ir? Bueno, un poquito para afuera y otro poquito para adentro. Por eso es que la rueda precesa de esa forma. Este es L2 y esto es lo que le terminó sumando torque por delta T. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En un ejercicio delta T, ¿qué sería? ¿El tiempo? La variación temporal, sí.